Bueno, sí, esta noche es Nochebuena, mañana Navidad. Felices fiestas a todos. Estamos grabando ahora en Twitch, día 24. Sois pocos, pero MotoGP no para. MotoGP hay siempre cosas que comentar, ¿de acuerdo? Me encanta este titular de Carlo Pernat, explica por qué el 23, seguro que nos divertimos. Mira, ayer hicimos el directo con el especial Burillo, que espero que vayáis a verlo en la lista de reproducción de TR, ¿vale? De Burillo Zúñiga GP, perdón. Y lo comentábamos que va a ser un año intenso, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas. Claro, aquí Carlo Pernat habla de otras cosas que, claro, de lo que le interesa a él también, ¿no? De sus intereses, ¿no? Que son, pues, sus pilotos, ¿no? De Bastianini y tal, ¿no? Me encanta Pernat porque, me encanta porque últimamente todo lo que está diciendo Carlo Pernat es que, vamos, coincido en todo últimamente. Estamos como fusionados total con Carlo Pernat. Ahora mismo, aparte de reconocer que Ducati es la moto superior, que ahora lo comentaremos, que ha habido una noticia de Motorsport muy guay que quiero comentar también. Aparte de eso, me encanta coincidir en él, en Brad Binder. O sea, no sé si os acordáis hace unos días, en un directo, que, bueno, es que como hacemos tantos directos ya no me acuerdo, pero hablábamos de Brad Binder. Y yo dije que Brad Binder para mí lo ponía como candidato. O sea, es muy fuerte decirlo, pero dije que lo que vimos en Cheste el último día era un poco de preludio de lo que podía ser el año que viene. ¿Qué vimos en Cheste? Unas Ducati con más problemas en el tren delantero y una KTM que con ese neumático delantero, que el año que viene va a haber esa mejora en el delantero, ¿de acuerdo? Y va como un tiro, o sea, fue la moto más rápida, Brad Binder. Brad Binder, sabéis que, bueno, que es un tío duro. Yo digo que es duro. Él habla de que es un perro de caza. Bueno, ha dicho perro, pero lo ha dicho con el buen sentido, ¿no? Pero está también avisando de Binder. O sea que me encanta coincidir con Pernat, me encanta. Además, Brad Binder, si KTM lo consigue, porque KTM lo va a conseguir, un día u otro lo va a conseguir. Para eso ha venido. O sea, yo se lo dije, me acuerdo que se lo dije a Pedro Costa Padre en un vídeo que entró hace un año y pico. Digo, no te vayas de KTM. ¿Por qué? Porque KTM ahora puede estar con problemas, pero al final han venido para esto, ¿de acuerdo? Y Brad Binder lo sabe. O sea que me encanta esta noticia y sí, realmente va a ser un año muy divertido. Él habla del pique de Bagnaia y de Bastianini, que bueno, que al final avisa que es un poco lo mismo que Quartararo y Bagnaia, que son amigos, que corren desde las Pocket Bikes con las familias, han viajado siempre juntos, que son como hermanos al final, ¿sabes? O sea que olvidémonos un poco de esas batallas que ha empezado, por ejemplo, Marc Márquez, ¿no? Eso él avisa, ¿vale? Y luego habla de Ducati, pues que Ducati, pues sí, que efectivamente es una moto, pues que ahora mismo es la referencia, ¿de acuerdo? Pero, ojo, porque esto de Motorsport es una maravilla, tío. Esto es una maravilla. Lo he visto, digo, madre mía. Yo me acuerdo una vez, me acuerdo varias veces, incluso creo que en el canal de Nico lo dije un día, ¿no? Que Ducati, digo, Ducati va muy bien. Pero cuando tú dices de ponerla por raíles y en plan martillo, no es lo mismo que otra moto, ¿de acuerdo? Yo puse el ejemplo de Yamaha, ¿de acuerdo? Bagnaia cada vez que intenta ir con martillo ha tenido problemas, se ha caído. No es una moto que digas, no, es que es segura y tal. Esa moto es una pedazo de moto. Pero aquí los números demuestran exactamente ahora lo que dijimos al principio de temporada. Que es lo que hicimos por percepción, ¿no? De los pilotos, cómo pilotan, cómo intentan seguir a alguien que va rápido. Sobre todo esto se ve mucho cuando los tiempos son muy altos, ¿de acuerdo? Cuando hay grip, cuando las motos van más por raíles. Ahí en ese punto es cuando las cosas se ven más, ¿no? Entonces, bueno, no voy a leer la noticia de Motorsport, como siempre ir a leerla, es exquisita, pero lo que sí que voy a hacer es ir hasta abajo del todo, que explican los números y tal, ¿no? Y al final de todo está la gráfica, ¿de acuerdo? O sea, está la gráfica, la media de caídas por piloto, o sea, Ducati es la moto que más cae, o sea, es brutal, es que es brutal. Cuando está todo el mundo con onda caca, o sea, está todo el mundo igual. Y aquí los números dicen lo contrario, que no es Honda, ¿vale? Es Ducati. Así que otro aliciente más, otro punto más para destacar un poco lo que ha hecho Pecco Bagnaia este año, que sí,
que los ceros, lo que queráis, pero ir rápido con esta moto y constante no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? No es tan fácil. Así que otro aplauso a Pecco y Ducati, y yo creo que poco a poco, si todo esto se va a ir bueno, pues cumpliendo, ¿no? El año que viene, que va a volver a luchar, porque aquí Bernard lo dice muy claro, el año que viene va a ser rojo, o sea, lo tiene clarísimo, ¿eh? Rojo con el permiso de Binder, ¿de acuerdo? Así que el año que viene a ver si Binder y Pecco, bueno, Pecco en este caso, puede demostrar un poco más, confirmar eso que ha hecho este año, ¿no? Intentar convencer a la gente para que así también el campeonato tenga otro punto otro aliciente, ¿no? Porque ahora mismo la gente se piensa que no ha ganado nadie, que Bagnaia es un don nadie y que el mundial no vale un duro. Eso es lo que piensa la gente hoy en día por los mensajes que están emitiendo por todos lados, ¿vale? Que es una guerra que tenemos aquí en el canal, ya sabéis, siempre estamos ahí peleando con lo mismo, ¿de acuerdo? Que hay mejores, que puede ser que Márquez es mejor, no lo vamos a negar, ¿vale? Pero ahora mismo es el brillante ganador del mundial después de lo que ha hecho, ¿vale? Eso es así, tío. Bueno, volviendo a lo de siempre, ayer lo dijimos en el canal, en el directo con Manolo en YouTube, va a ser entretenido, lo decíamos al principio del vídeo, va a ser entretenido el año. Primero por lo que ha dicho Bernard, ¿no? Por la parte deportiva, ¿no? Por Ducati, por todo esto. Y después, bueno, después tenemos el aliciente de Márquez, que para mí va a ser divertido, bueno, divertido, a ver, que no malinterpretéis. Para mí va a ser entretenido en el aspecto en pendiente de la moto, del pilotaje, de analizar las cosas, de ver cómo gasta los neumáticos, de ver tácticas, qué hace Márquez, ¿no? Para salir de este bache, ¿no? Que están. Eso es otra, ¿no? Pero esa... estamos bastante solos en ese aspecto porque normalmente la gente, cuando no dice la moto no va, ya está, y no la dice nada más, ¿no? Cosa que yo no estoy de acuerdo. Ya sabéis que ayer en el directo puse el ejemplo, ¿no? Bueno, del derroche que está haciendo Honda por Marc Márquez. O sea, Marc Márquez hasta el 19 le ha dado todo a Honda, eso es así. Pero en el 20 ha sido al revés. Honda le ha dado todo a Marc Márquez, ¿de acuerdo? Le ha dado un contrato de 4 años multimillonario, que no ha sido productivo en nada, o sea, en nada, está últimos de constructores, después de un contrato millonario, por las circunstancias que sean, pero esos son los números, ¿de acuerdo? Imagen mala de marca, o sea, el mensaje es, o sea, tú te gastas 30 millones por año, en eso solo, aparte de todo lo otro, y el mensaje es que no trabajas, o sea, el mensaje es que eres mala marca, que no trabajas, ese es el mensaje. O sea, que tú fíjate cómo debe estar en Japón con los números y con las repercusión, ¿no? De todo. Ahora hemos visto un tuit de, no sé quién le ha puesto ese tuit, que ponía las ventas de Ducati después de ganar la Panigale, ¿no? Han vendido no sé cuántos millones de euros bueno, Honda vende mucho más, ¿no? Pero cuando tú vas a eso, al mundial, es para que tengas, bueno, una imagen, un retorno. Si tú vas a ir allí a gastarte el dinero y a que te digan que no trabajas y que no sé qué, no sé cuántos, pues ya me dirás tú. Aparte de la inversión en material que están haciendo. Aparte de eso, la inversión en motos, porque dicen, no trabajan, no, por no trabajar, no veas la de motos que están preparando y modificando y todo, barra libre, ¿vale? O sea, que pastizal. Y eso es otro de los temas importantes del año que viene. A ver si esta apuesta única por Marc en Honda hace que Marc vuelva a ganar y hace que Honda se quite esa etiqueta, ¿no? De moto rara o complicado, dile como quieras, ¿no? Pero bueno, aparte de este debate que es súper interesante, aunque sea para pocos, el debate del reglamento, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Aquí Lorenzo hace una crítica, ¿no? De si vale la pena toda esta deriva, ¿no? De llegar a los 400 por hora, ¿no? Es una especie como de queja, dice que hay que quitar las alas ya y quitar las whole shot y todo esto. Hay que volver a lo de antes. Yo no sé, pero volver a lo de antes, yo creo que casi todo el mundo está casi de acuerdo en cortar ese camino, ¿no? Que se ha iniciado, que es hacia la Fórmula 1, ¿no? Bueno, aquí lo dicen, ¿no?
yo me acuerdo, en pretemporada, no sé si fue el año pasado, que hicimos un vídeo, antes de todo esto, antes de que nadie pronunciase la palabra F1, me acuerdo, ya teníamos vídeos diciendo, ya somos F1, ten en cuenta que ya somos F1, tal cual va a empezar este año. Esto lo dijimos el año pasado en pretemporada, me acuerdo que era en invierno, que ya dijimos esto. Hay un vídeo por ahí de hace un año y medio, cuando aún no se había pronunciado esta palabra en MotoGP, y estamos en esas. Y yo creo que ahora mismo todo el mundo que es de la moto, sabe o entiende que no es el camino, ¿de acuerdo? No es el camino. Y no lo digo solo por las alas, no digo por las alas, digo por esa especie de generar esa pasarela, ¿no? Que decimos, ¿no? Esa cosa tan arriba, tan inalcanzable para todos, cuando las motos realmente, los que la han hecho posible a las motos son la gente de abajo. Siempre. Nieto, que se vino con la moto por la carretera y luchó, no sé qué. La moto no será el coche nunca. En el aspecto del glamour y todo eso, ¿de acuerdo? De la importancia. La gente que se compra un capricho, un ricachón, se compra un coche, aunque vaya a aparcarlo delante de la puerta de un bar. Ya le va bien. La moto no. La gente que se compra una moto o eres coleccionista, lo que sea, te molan, pero es porque te gusta dar gas. Es que es así, ¿vale? No es para hacer postureo, es porque a la gente le gusta la moto, le gusta el deporte, le gusta tal. Entonces, ese público es el que se está despreciando, ignorando, ¿vale? Por parte de Dorna. Ese es el público que se está ignorando y se está intentando captar a la gente que le gusta vacilar de los coches. Es que ese es el problema que estamos teniendo. Que el camino que han cogido en Dorna desde hace no mucho es ese, intentar el MotoGP llevarlo a ese punto que es la Fórmula 1, ¿de acuerdo? Que es el error. Como os digo siempre, la moto siempre ha empezado desde abajo. Siempre desde abajo. Lo ha hecho posible la gente desde abajo. Los mecánicos, otro día decía Forcada en un canal, que no sé si era no me acuerdo que salieron 2 canales Forcada, lo decía, ¿no? Que los mecánicos ya no tenemos importancia, o sea, la conexión de lo que es la moto, preparar la moto, con la gente de abajo, con los mecánicos y los pilotos, se ha roto. Los pilotos son nada, ahora mismo, no tiene importancia, ¿vale? Pongo la foto de Carlos porque yo creo que es la foto a quien hay que señalar, ¿no? Este aspecto, es decir, es la persona que está ahora mismo al mando, ¿no? Yo creo que ya es oficial, ¿no? Que él está al mando. Y entonces cada vez que hagamos críticas, ya Carmelo, ya hemos hablado mucho de Carmelo, yo creo que ahora ya toca hablar de Carlos, ¿vale? Por eso digo que yo no sé, la gente que ahora mismo está arriba dirigiendo esto, no sé si es consciente de que han cortado por lo sano la relación con el mundo, con la gente de la moto. Incluso con las federaciones locales, provinciales, ¿vale? La gente que realmente se levanta, monta un circuito, se prepara la moto, no sé qué, no sé cuánto, todo eso se ha acabado. Sí que es cierto que por un momento hubo una especie de boom, que yo también lo apoyé en su día, hace muchos años, que es el tema de la promoción infantil, ¿no? De las categorías de promoción, que eso está bien, ¿de acuerdo? Que los chavales empezasen. Lo que pasa es que solapar los jóvenes con el deporte de grandes también es un error para mí, ¿no? La gente que ve la Fórmula 1 saben que no se van a matar, a no ser que pase algo muy, muy anómalo. Pero las motos es otro tipo de sensibilidad, o sea, es más sensible con la moto. La moto te caes, te haces daño. La gente a veces no ve ni las carreras porque le da miedo cuando ve una caída, no se pone, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es muy diferente la moto del coche. O sea, es totalmente diferente. La gente que ve motos es un poco más, pues bueno, pues entendida y tal. Esa relación la han segado al completo. O sea, ya no hay ese vínculo, ¿no? ¿Vale? Hay el típico hijo de rico que tiene su padre ilusión, le compra la moto y tal. Eso es lo que estamos ahora, ¿vale? Entonces, eso para mí es el error principal de MotoGP. Ya te digo, las motos de MotoGP ahora mismo, pues bueno, pues han evolucionado, yo digo que no, pero es que si te ves las Superbikes dices, bueno, es que tampoco nos hace falta eso, ¿no? Ese camino, ¿no? O sea, me lo paso bien con Superbikes, ¿vale? O sea, no me hace falta ver este show, ¿no? Que no es creíble, ¿no? Pero bueno, también este año que viene, estas nuevas normas que ha implantado Carlos Ezpeleta, va a ser otro tema de los complicados para el año que viene, ¿vale? Va a ser el punto de mira de las sprint races, lo de las presiones de los neumáticos. Yo de verdad, no voy a hablar de neumáticos el último día antes de Navidad, porque sabéis que
Pero yo no sé qué hace la gente que no echan a la marca suministradora que hay ahora mismo en MotoGP. Es que no lo entiendo, porque realmente tú puedes hablar de aerodinámica o de whole shot para el tema de adelantar, vale, te lo compro, aunque no estoy de acuerdo en el 80%, ¿de acuerdo? Creo que el 80% es el neumático trasero, pero tú puedes decir, bueno, no se adelanta porque el whole shot, vale, te lo compro, ¿vale? Pero el tema de los resultados cambiantes, de que la moto vaya o no vaya, no es eso, son los neumáticos. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es que me cansa ya decirlo. Pero yo no entiendo cómo una persona como Carlos no ve que esa política que tanto altera los resultados y los setups y los rendimientos de los pilotos o las motos, no entiendo cómo eso no lo cambian, porque eso precisamente es el principal motivo de que esto sea horroroso, de que un tío aparezca y desaparezca, o cambien un neumático diferente una carrera. En Cheste pasó, Bagnaia estaba en la miseria, Bagnaia, porque cambió el neumático delantero. Es que estamos siempre igual, ¿de acuerdo? Entonces, esa política es la que yo creo que deberían ya cortar para que sea más creíble el campeonato, porque ya te digo yo, que si tú vas a ver cualquier deporte, tú quieres ver a los buenos, puede estar un poco mejor, un poco peor. Igual no gana Bautista una carrera y hace segundo, y tiene un mal día, ¿no? O tercero, pero el 14, tío, es que eso no lo entenderé nunca. Hay eso, hay el tema de las sprint races, que no han consensuado nada con los pilotos, con los mecánicos, con los equipos, con nadie. La prensa va a estar súper, ocupada el sábado haciendo otra crónica, no sé qué. Los viajes, las giras por el mundo van a ser, bueno, que al final esto es el cambio del mundo, ¿no? Pero es otro cambio que a ver cómo se asume, ¿no? Por la gente que viaja, ¿no? No solo por los periodistas o por la gente, ¿no? Ya por los propios equipos, las familias, ¿no? Ahora veíamos la noticia ayer de Ramón Aurín, que se baja del barco en este aspecto, muy contento ante este reglamento, ¿no? Que tan intenso, ¿no? Al final las carreras, ellos obtienen más ingresos en unos países ahora mismo que les interesa ir allí. Entonces, pues bueno, hay que ir allí, o sea, yo lo entiendo. Pero es que hay muchas cosas que nos están haciendo a gusto de la gente de la moto, repito, de la gente de la moto, de la gente de abajo. ¿Me entiendes? Lo decía muy bien Manolo ayer. La gente no quiere ver a Gigi Dall'Igna, quiere ver al piloto. En MotoGP, es que eso es lo que no entienden ellos. En MotoGP queremos ver las dos cosas. El piloto, lo primero, y también la moto. Pero no queremos ver a Gigi Dall'Igna. Es que no queremos. O sea, queremos que se hable, pero no que sea el protagonista. Si cuando el protagonista es él, esto ya no interesa. ¿Me entiendes o no? En Fórmula 1 no sé cómo va. Pues no lo miro. Pero yo, si era... No, esto no lo he hecho, este ejercicio, pero si me pongo a hacer noticias sobre Gigi Dall'Igna y Ducati, sobre Pecco Bagnaia, yo creo que en general se ha hablado más de Gigi y de Ducati que no de Pecco. O sea, eso es así, ¿vale? O sea, más méritos, así que eso me gusta. Entonces va a ser un año, como decíamos al principio de este clip, corto clip porque hoy es Nochebuena, no sé si lo veréis mañana, en Navidad, este vídeo. Como decía Carlo Pernat, va a ser entretenido, perdón. Pero Carlo Pernat lo ha dicho por el tema deportivo, pero también se ha pronunciado otras veces en esto mismo, ¿no? Y ha señalado también a Carlos, ¿no? Estoy deseando que empiece. Pero los de Moto2 y Moto3, yo creo que deberían, no sé, tío, es que no sé qué decir ya. No sé si plantarse, es que no pueden plantarse porque el sistema mismo ahora los deja, vamos, es que no pueden. No sé cómo describir lo que ha pasado con Moto2 y Moto3. Que ya Moto2 y Moto3, yo me he hecho un pilón de vídeos y escritos yo en Facebook antes de tener el canal, de lo que nos vamos dejando atrás, ¿no? Me acuerdo un post de hace años ya, lo que nos vamos dejando atrás, ¿no? Convertir Moto2 y Moto3, o sea, 125, 250, en dos subcategorías de MotoGP, ¿no? Eso es lo que han hecho, y eso tampoco gusta, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de eso que ya tenían esa pérdida de interés, ¿no? Solo por el nombre ya también, ¿eh? Moto2, Moto3, Moto2 por ser una copa monomarca casi, de Calex, ¿de acuerdo? Con motores iguales, que es bochornoso en un mundial, ¿vale?
Ya, aparte de eso, de que se han desvirtuado estas categorías, aparte de eso, lo que ha pasado con quitarles este año los warm-up, es que te lo juro, que esto, yo no sé, me gustaría hablar con un federativo, a ver qué piensa, una federación regional o provincial, me da igual, o a una persona que organiza, que habla con los pilotos, que toca una moto, que la prepara. Me gustaría preguntarle, oye, ¿qué piensas de que en un mundial de motociclismo, que se va como se va, que se juega lo que se juega, tengas que salir directamente a carrera después de un entreno que te puede haber ido mal, de una moto que se te ha roto? Es que es tremendo, tío, es tremendo. Todas esas cosas van a hacer que el mundial del año que viene, como hemos dicho al principio, sea entretenido por un lado y crítico por otro. Van a muchos temas. Yo creo que ahora que tantos canales de YouTube, somos tantos ya, yo sé que el primero creo que fue Iron Fran fue de los primeros que hace tiempo que está, pero es que ahora es una locura, o sea, es que ahora hay canales por todos lados, ¿vale? Y encima los que tienen uno se dividen y se hacen dos, se van como ampliando todo, ¿no? Va a ser intenso el año que viene, va a ser intenso, va a ser muy intenso y no sé, tío, pero no sé, igual va muy bien, pero es que va a ser el inicio de algo bastante que va a hacer pensar, ¿no? a esta gente, ¿no? A la Espeleta y toda esta gente. Pero bueno, de momento yo, mira, contento por esto que he dicho al principio del vídeo, porque me encanta coincidir con gente, ¿no? Por ejemplo, decir que Ducati es una moto que es rápida, pero te caes con ella. Y luego, esto lo decidimos, no sé si en marzo o abril lo dije esto, y ahora saca la estadística, ¿no? Y es la moto que más ha caído, o sea, es brutal, brutal, ¿sabes? Esto me gusta. O lo de Binder, que ahora Pernat también pone a Binder como candidato, o sea, yo creo que antes de decirlo yo en el canal el otro día, Binder candidato al año que viene, no lo ha habido a nadie todavía. Y ahora Pernat también lo ha dicho, o sea que me encanta coincidir. Y bueno, el titular sí, va a ser entretenido. Y yo a Carlos, pues nada, yo le deseo lo mejor, la verdad, pero se están equivocando y yo creo que no van a conseguir por una sprint race, creo. Igual me equivoco en esto, porque una sprint race al final es más contenido, y si tú haces vídeos de YouTube y son mediocres, pero haces muchos, pues al final todo suma, ¿no? Y esto va a sumar, obviamente va a sumar, no va a restar, va a sumar, pero no sé si es lo que necesita el Mundial para volver a ser un poco lo que era, ¿no? Yo creo que al final un piloto de MotoGP, un piloto de motos, es muy diferente a uno de coches, tiene que ver, el glamour, todo el rollito este es diferente, son pilotos que se juegan más el físico. Yo siempre lo he dicho, son toreros, y ese punto entre que el piloto está con esos discursos tan flojos, ¿no? Y que nos queremos parecer a la Fórmula 1, pues yo creo que eso está haciendo un poco de perder la esencia de lo que es la moto, ¿no? Lo que era antes. Pero bueno, Carlos, esperemos que te vaya todo bien, de verdad, y desde aquí iremos analizando, y si te sirven nuestras críticas, pues mira, la crítica es buena, al final la crítica a todos nos hace mejorar, incluso yo en el canal, muchos criticáis cosas y os leo y a veces os contesto, y la crítica es buena. Yo creo que en MotoGP lo que sí que ha habido muchos años es de sopa boba, ¿no? De todos buenos, somos los mejores. El discurso hace unos meses, hasta no hace ni un año yo creo, era que Dorna lo que ha hecho por el motociclismo es que había que ponerle la vida. O sea, las motos la habían inventado ellos, la moto. O sea, la moto la habían inventado Dorna. Yo creo que eso es malo, ¿no? Porque primero que es mentira, y segundo porque hace que tú te creas cosas que yo creo que no son. Yo creo que al final la gente ahora está hablando a la gente, y hay que escuchar a la gente de la moto y volver un poco a recuperar, como sea, esa esencia. Y Carlos, si estás viendo este vídeo, Michelin, tío, echa Michelin, tío, por favor, échalo y recupera lo que pasa en Moto 2, Moto 3 y Superbikes, que pasan cosas normales. O sea, tú pones la tele y ganan los que están, normalmente están los mejores delante, siempre. Ya, tú te levantas para ver a Guevara y ves a Guevara. Te levantas para ver a Toprak, Rea y Bautista y los ves. ¿De acuerdo? Pero ya pusimos para ver a
a Bañaya y estaba en el 12, no sé qué, en Cheste. Y no era porque las titulares, por cierto, titulares de prensa, no, que los nervios no, leer las declaraciones. Otros pilotos con más problemas por el neumático delantero. A hacer un cambio neumático delantero. Diferente. Ya no va la Ducati. Es que esto quema mucho. Carlos y Michelin no sé qué os da, pero se está cargando el mundial. Hablé con Marc el pasado jueves y está muy motivado respecto a la próxima temporada. Está muy contento con el trato de Honda y con muchísimas ganas. Hombre, el trato de Honda, vamos, es que si no está contento, ya lo hemos dicho antes, es que le dan todo. Es que además se va él a operarse y para la evolución de la moto. O sea, lo tiene todo. O sea, es que yo, cuando ahí veo críticas por ahí, es que yo no lo entiendo. Pero esto, Sobrano, ¿tú conoces a Marc o has estado con él o algo? Lo digo porque el otro día en una noticia que puse ayer, no estaba cabreado, pero dijo, bueno, la moto será la misma, no por crítica, sino porque no hay tiempo de hacer otra. Pero es que vamos, no puedes estar haciendo motos cada día, ¿sabes? Pero si lo conoces, pues bueno, si te ha dicho eso, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea que debería estar contento con Honda. Bueno, y yo creo que Honda con él también, aparte de los títulos, porque él se portó bien también el primer año, la lesión y tal, se portó bien con ese aspecto, ¿vale? O sea que... Hola Luis, ¿has visto el último documental de Dazón, 4 tiempos? Lo digo porque comentan lo del buen rollismo y antes se notaban más las rivalidades, aunque no se cruzaran en pista. ¿Qué opinas? No he visto el programa, no veo nunca estos programas de Dazón y esto, no lo veo nunca, a no ser que salga algo muy importante y lo vean, no los veo, no me gustan estos programas tan cocinados, pero a veces dicen cosas interesantes, ¿no? Si dices que han hablado de esto, pues sí, hemos hablado muchas veces en el canal, que las rivalidades, pues bueno, parece que hay menos, ¿no? Aunque yo creo que las hay, ¿no? Siempre lo hemos dicho que el discurso no va ligado a lo que realmente son los pilotos. El discurso no me gusta, pero eso no quita que los pilotos luchen en pista y se lo dejen todo, ¿eh? Ahora, el previo, tú haces un previo, pues no hay mucha chicha, ¿vale? No interesa el previo, ¿no? No hay declaraciones de nadie, ¿sabes? Entonces son previos y post muy fríos los de MotoGP. O sea, al final, un poco la queja es esa, ¿no? En Fórmula 1, tú haces un previo, bueno, si es una locura. Yo creo que tiene más audiencia a veces el previo que la carrera, porque te explican tácticas, lo que puede pasar, lo que no, alternativas, no sé qué, declaraciones. Claro, tú vas a MotoGP, previo, ¿qué te explican? Es que no te explican nada. O sea, el previo, ¿para qué sirve el previo de MotoGP? Para nada, ¿de acuerdo? Llevarán neumáticos tal, vale, ¿y qué repercusión tiene un neumático? No, que se gaste más el blando al final. Es que siempre dice lo mismo, tío. Que el neumático blando se gasta al final, ya está. Esto es lo único que sale del neumático. Que el neumático blando es realmente aburrido, ¿sabes? Lo que no es la carrera mola, pero si encima los tíos no tienen ese punto de rivalidad y esas declaraciones, y encima lo que pasa o deja de pasar no te lo explican, o sea, tú Bañaya está al octavo y te dicen que son por los nervios de la última carrera, digo, tío, hay un neumático nuevo delante, ¿eh? Explícalo. Bueno, otro día lo dijo Pecino en su canal, que no dicen cosas para no buscar líos. No dicen que a qué piloto le afecta más un neumático, porque si no, luego se busca el lío. Pues que claro, es que estamos con eso. Claro, es que... Exacto, Jero. Mira, es que esto, Jero, mira, esto... Tú porque ahora aterrizas a la MotoGP, Jero, pero yo me acuerdo... es que en... Austria 16, que salió Iannone con el blando. Y algunos con el medio y los demás con el duro, creo. Hostia, la tele está loco, no sé qué. Ganó Iannone. Es que yo estaba, que vamos, flipaba, tío. Y pasa, y no lo explican, tío. ¿Sabes? No lo explican. Y luego un día, en esa carrera, no sé si fue esa el 17, en la crono, salió, hacen dos ataques, ¿no? 2 gomas nuevas, ¿no? Salieron, al final estaban Rossi y Dovizioso, ¿de acuerdo? Sale Rossi con un blando
de vicioso con un blando y la vuelta le sale un poco mal, ¿no? Era ya la vuelta, ¿no? La última tanda, la Q2, ¿no? Entonces, cuando paró de vicioso, en vez de montar otro blando, montó un medio, ¿de acuerdo? Montó un medio y escaló hasta el segundo, o sea, estaba mal y escaló segundo, ¿vale? Dobby. Que creo que quedó por delante de Rossi, creo. O sea que con un medio se iba más rápido que con un blando en una Q2. Que eso es una cosa que estoy repitiendo y aquí, que lo pruebe Yamaha, que no lo prueban, porque el blando era demasiado blando, ¿vale? Cuando tú le dabas mucha caña, el neumático, oye, es que era demasiado blando, ¿de acuerdo? Un neumático de carrera blando, yo entiendo que no es lo mismo un carrera de clasificación blando. Tú preparas un neumático para clasificación, como los que habían antes, lo diseñas blando, pero para esa velocidad, ¿no? En curva, porque claro, si coges un neumático de carrera a 2 segundos más lento, intentas dar ese vueltón, a veces es excesivamente blando, y eso es lo que estoy siempre repitiendo. Pero bueno, en la tele ni nada, no dicen nada, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, ahora llevamos unos meses hablando de los temas, pero siempre voy a insistir en lo mismo, ¿eh? Voy a estar siempre ahí, que los previos y los posts son horrorosos, ¿eh? En MotoGP son horrorosos, ¿sabes? Y en Fórmula 1 son brutales. En Fórmula 1 tienes, aparte de lo que es la carrera en sí, de que un piloto adelante o no adelante a otro, la parte técnica deportiva, ¿no? O la deportiva, ¿no? Tienes la táctica. Tienes la táctica de los neumáticos, de la parada en box, de si el coche, al final de una carrera, yo estaba viendo una carrera hace poco, no sé cuál era, y era un rollo la carrera, pero salió el coche de seguridad y coño, volvió a empezar la carrera a 10 vueltas. Y bueno, pues te entretiene, ¿vale? Pero la Fórmula 1 ya es así, ¿sabes? O sea, pues digo que yo por eso decía el otro día que no se extrañe que vayamos a eso en MotoGP, a carreras más largas, con cambio neumático, para que la gente, como al final los dos neumáticos funcionan, de una manera o de otra, que te hagan correr con los dos, con el blando y con el medio. Es que ojo, que no sea ese el próximo paso, que lo hemos dicho varias veces aquí en el canal, que no sea ese el próximo paso, que se casen con Michelin y nos hagan a todos pasar por esto. Bueno, que al final, oye, que al igual, mira, al final, si al final te copias, no sé, pero ya no sé qué pensar. Pero vamos a ver carreras largas, a cambio de neumáticos, porque ahora lo decía muy bien Máximo Sanz con la CABE, lo dijo muy bien, es que en Fórmula 1 tiene sentido una carrera corta, porque hay mucha diferencia de una larga. La larga es la táctica, todo el rollo. Claro, MotoGP no, MotoGP, una carrera larga sigue siendo corta, o sea, no es una carrera larga, no sé si me explico. Es lo mismo, o sea, con menos vueltas, o sea, no, lo vemos en Superbikes, ¿no? Cambia muy poco realmente. ¿Qué diferencia de Superbike una carrera corta o larga? A mí que alguien me lo explique. Bueno, la corta se acaba antes. Y si tienes algo que hacer, pues mira, ya te vas, ¿vale? Ya está. Porque dura menos y sí, claro, si dura menos, hay menos diferencia entre uno y otro. Pero, vamos, en cambio, en Fórmula 1, pues es diferente, porque, bueno, la carrera larga, pues tiene sus cosas, ¿no? Sus paradas y sus... pero MotoGP, ¿no? MotoGP, una carrera corta y larga, pues es que es lo mismo, ¿vale? Va a favorecer un poco más a uno que salga bien o tal, poco más, ¿sabes? Pero bueno. Feliz Navidad, Javi Sotti. Pero bueno, yo por eso digo que hay dos caminos, tío. Si de verdad quieren la Fórmula 1, que hagan un copiar-pegar. Que hagan carreras largas, el safety car y todo el rollo. Y ya está. Y habrá emoción. Emoción porque, bueno, yo qué sé, cuando una carrera está aburrida, sacas el coche, se para la carrera, cambias el neumático, pones al que le va mal, al que va de primero, pierde la carrera, gana el otro. Ya está. Si esto es lo que la gente quiere, que lo acaban de hacer ya. Es que ya está. Pero bueno.